Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1877-BAY-SPAN, o sea, 1877-229-7726. Soy una mujer con problemas e inquietudes propias de una mujer de estos tiempos. Igual que muchas otras, siento como la sociedad ejerce fuertes presiones sobre mí, intentando imponer estereotipos de belleza y cánones de comportamiento. Desde hace un par de años me di cuenta de que la chispa que siempre me había acompañado se estaba extinguiendo. Reconocí en mí una continua desmotivación en el plano profesional y laboral, y esa desmotivación se empezó a transformar en depresión y tristeza. Empecé a sentir la necesidad de cuestionarme todo lo que estaba a mi alrededor, porque pienso lo que pienso, porque creo en lo que creo. ¿Para dónde cargamos voy? Entonces, a mis 32 años, decidí empezar a hacer lo que realmente me gusta, comunicar y servir. Así inicio un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal, y me encuentro con mujeres que me comparten sus historias, inspirándome a recorrer el viaje por la vida más consciente, más humana y más feliz de ser mujer. Soy Caro Mejía y en este espacio te propongo que hablemos. Desde marzo de 2020, la cotidianidad de nuestras vidas se ha visto interrumpida y alterada por la pandemia de la COVID-19. Las medidas implementadas para controlar la pandemia cambiaron la vida de las personas y su situación económica. Han sido protagonistas de estos cambios los despidos laborales, las disminuciones salariales, los cambios en el relacionamiento social, en la forma de trabajar y recibir clases en colegios y universidades, y estos cambios, entre otros, han tenido efectos en la salud mental de las personas. En Colombia, a través de la encuesta Pulso Social, se ha indagado sobre algunos síntomas y emociones que posiblemente indican afectaciones en la salud mental de los individuos y que las personas han reportado sentir en la coyuntura en que vivimos. Fueron encuestadas entre julio y septiembre de 2020, 23 ciudades del país, para un total de 20.452 personas. La población encuestada manifestó haber sentido preocupación o nerviosismo, cansancio, irritabilidad, soledad, tristeza, dolores de cabeza, dificultades para dormir, taquicardia, imposibilidad de sentir sentimientos positivos. Y entre hombres y mujeres, las mujeres tendieron a reportar mayores prevalencias, en especial en aspectos como cansancio, tristeza o dificultades para dormir. Las mujeres somos quienes hemos llevado la peor parte de la pandemia. La sobrecarga laboral, al tener que trabajar para proveer el hogar, pero también desarrollar las actividades relacionadas con el cuidado del mismo, ya sea porque con su pareja no se comparten las cargas o porque su hogar es monoparental con jefatura de una madre soltera. Los mayores despidos laborales del país han sido de las mujeres. El apoyo escolar que requieren las hijas e hijos es responsabilidad de las madres, entre otras situaciones que la mujer ha tenido que afrontar en esta coyuntura mundial. Y a propósito de todo esto que les cuento, es que surge el episodio especial de hoy. Las consecuencias de la pandemia dispararon nuestras emociones, pero a veces es difícil entender lo que nos está sucediendo y solo nos podemos sentar y analizar las cosas, pero es difícil comprender, porque no podemos ni dimensionar el impacto de estas emociones en nuestra vida, ni mucho menos lo que realmente estamos sintiendo. Tengo que confesar en lo personal que debí recurrir a la ayuda de una profesional en psicología para que me ayudara a entender qué me estaba pasando. Pero antes de recurrir a mi psicóloga, acudí a otras personas. Entonces, hablé con amigos, hablé con familiares y noté algo importante. Cuando me acercaba a hablar de mis sentimientos con estas personas, me decían que esos sentimientos estaban asociados a la tristeza. Pero otros me decían que tuviera mucho cuidado porque esos sentimientos estaban asociados a la depresión. Todos jugando al papel de profesionales o dando sus opiniones desde sus puntos de vista o desde sus experiencias. Mi conclusión, más que llevarme a resolver mi problema personal, como raro me generó fue cuestionamientos. Entonces me quedé pensando en el tema y más que pensar en mis sentimientos y en mis emociones, me puse a pensar en los demás. Y empecé a cuestionarme qué es tristeza y qué es depresión. En qué se diferencian y cuándo debemos pedir ayuda a una profesional. Soy Caro Mejía y hoy nuestra invitada es mi psicóloga. Como les comenté anteriormente, durante esta época de pandemia y todos estos cambios,
En lo personal, preferí acudir a una persona profesional que pudiera orientarme, que pudiera acompañarme en el proceso de conocer mis sentimientos y mis emociones. Y como ha sido un excelente profesional y me ha ayudado tanto en mi proceso, la invité a este podcast. Porque es un podcast especial, porque definitivamente creo que hemos desatendido cómo nos sentimos, hemos desatendido nuestras emociones, hemos desatendido lo que somos internamente y le prestamos mucha más atención a nuestro exterior y pues a todo lo que nos rodea. Entonces, nuestra invitada de hoy es Nancy Acosta. Como les acabo de mencionar, ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en familia de la Universidad de La Sabana, terapeuta, docente universitaria y conferencista. Y también es mamá y también es mujer, entonces considero que nos entiende y sabe por dónde va todo este cuento. Nancy, buenos días, ¿cómo estás? Hola, mi Caro, buenos días. Gracias por esa invitación, sobre todo por esa introducción que haces y bueno, realmente me conecto con todo lo que ha sido tu proceso y por supuesto esa confianza que has puesto en mí al momento en el que dijiste, hey, aquí estoy, busco ayuda, quiero ser escuchada. Entonces, gracias por eso, de verdad, por hacerme parte de tu vida y de tu experiencia. No, yo encantada de tenerte acá porque pues la verdad creo que en comparación de todo lo que he hablado con muchas personas, contigo he encontrado la posibilidad de hablar. En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly, una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Recibir como unos mensajes, unas recomendaciones y una guía muy objetiva, que es lo que siempre hemos hablado, la diferencia que hay entre hablar con una persona profesional, con un psicólogo, una psicóloga, y pues hablar con nuestras amigas, con nuestros amigos, con nuestros familiares, que ya profundizando en el tema vamos a llegar a ese punto. Pero para que arranquemos y de una vez nos pongamos en la tarea de responder la primera de las dudas, ¿cómo podemos diferenciar la tristeza de la depresión, Nancy? Bueno, mi Caro, ahí digamos que hay algo puntual para decir y la diferencia más grande que existe entre tristeza y depresión radica en las razones. Entonces, ¿cómo así? Nosotros podemos pasar, llamémoslo así, por momentos de tristeza, ¿sí? Que aluden a una situación puntual. Entonces podemos decir, no sé, llevo 1, 2, 3 días tristes porque, no sé, me llevó un despido en el trabajo, por decir algo. Porque estoy pasando por un duelo a partir del fallecimiento de un ser querido, porque terminé una relación que tenía hace muchos años, ¿sí? Hay una situación puntual y uno dice, listo, asumo unas emociones de tristeza, me siento triste una semana, lo elaboro, lo acepto, pero mi vida cotidiana continúa. Sí, digamos, yo sigo con mis labores normales, estoy trabajando, estoy en casa, pero sintiendo mi dolor, ¿cierto? Eso ahí estaríamos hablando de la tristeza, de un episodio de tristeza. Cuando hablamos de depresión, entonces empezamos a tener en cuenta otros factores, no solamente en términos psicosociales, como lo sería una situación puntual como la que acabo de mencionar, sino que también nos enfrentamos a otros factores como lo son biológicos, por supuesto desde la biología genéticos, ¿cierto? O que ya empezamos a hablar de otros factores bioquímicos, que ahí vamos a puntualizar un poco más adelante acerca de los neurotransmisores, por ejemplo, que también pueden ir desencadenando una depresión, que empezamos a sentir un bajón de ánimo, digámoslo así, o cambios en nuestro estado de ánimo, pero no tenemos una explicación aparente. Sí, es como que he perdido el interés en ciertas cosas que antes me gustaba realizar, no me quiero levantar de mi cama, no sé, llevo 2 semanas en las que no me quiero levantar de mi cama y no tengo ni idea de dónde viene esto, ¿sí? Más adelante también quiero puntualizar que por supuesto la depresión viene, digamos que se puede desencadenar también de una situación puntual como las que he mencionado al inicio, ¿no? Un despido, una ruptura amorosa, el fallecimiento de un ser querido, pero que si no se lleva como un tratamiento puntual a esa tristeza, ¿cierto? Ese episodio de tristeza, pues se me puede convertir en una depresión. Entonces aquí estoy diciendo 2 cosas puntuales. 1, que cuando no tenemos un motivo aparente, entonces podemos decir que empezamos a atender a una depresión.
hey, ¿de dónde vienen estos cambios de estado de ánimo tan repentinos? ¿Cierto? Y 2, estoy diciendo que frente a una situación compleja de nuestra vida, si no lo manejamos bien o no tenemos una fortaleza en términos de nuestras herramientas emocionales, podemos terminar desarrollando una depresión. Sí, ¿cuál sería la sintomatología? Listo, la tristeza sabemos que es una emoción, ¿cierto? Entonces nos sentimos tristes, valga la redundancia, lloramos, ¿cierto? Nos aislamos, por supuesto, no tenemos interés tampoco en absolutamente nada, pero aún desde nuestra emoción de tristeza, pues seguimos como desempeñando lo que tenemos que desempeñar, haciendo lo que tenemos que hacer. Eso es uno. Pero cuando hablamos de depresión hablamos de otra serie de cosas. Tú lo mencionabas al inicio cuando hablaste de la encuesta, ¿sí? Entonces nos encontramos frente a una preocupación constante de lo que vivimos, ¿sí? Un nerviosismo, un cansancio, irritabilidad, ¿sí? Frente a las diferentes situaciones, una pérdida de interés frente a todo lo que vivimos, un pesimismo, una frustración constante, una pérdida de placer frente a las cosas que hacemos. Cuando decimos pérdida de placer, normalmente nos vamos también como a ese desinterés en términos sexuales. Sí, además de perder placer frente a las cosas que antes desarrollábamos, también se evidencia un desinterés en términos sexuales, sentimientos de culpa, sentimientos de castigo, autocrítica, ¿sí? O sea, son una cantidad, se los puedo decir, de síntomas que por supuesto recaen ¿en qué? En aspectos cognitivos que por supuesto tienen que ver con lo que pensamos, ¿cierto? Y desde lo que pensamos, pues por supuesto, qué es lo que estamos sintiendo y también en términos de cómo nos concebimos a nosotros mismos, ¿no? También digamos que en términos corporales o psicosomáticos podríamos decir, no sé, un cansancio, una fatiga, por ejemplo, también cambios en nuestros hábitos alimenticios, en nuestros hábitos de sueño, ¿sí? Entonces miren que de alguna u otra manera los síntomas son un poco más amplios o bueno, hay una lista mayor de síntomas y que además, esta también es una diferencia puntual, Caro, y es el tiempo. ¿Sí? Si yo hablo de tristeza, hablo entonces de 1-2 semanas máximo en la que yo digo, listo, tengo una tristeza, una melancolía, ahí está. Pero cuando ya me extiendo más de esto, yo digo, uy, cuidado, ¿sí? Cuidado, no puedo estar entonces 1 mes, 2 meses sintiéndome con pérdida de interés, con preocupaciones, con nerviosismo, con irritabilidad, porque yo ya puedo estar hablando entonces o de una depresión severa o de una depresión mayor cuando ya estamos hablando del trastorno puntualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado frente a esos primeros síntomas que aparecen como de que algo está cambiando en mí. Ahí es donde empezamos a generar una alerta. Claro, hay un momento en el que creo que ese momento lo hemos atravesado todas y todos en la vida y tiene relación con que nos encontramos con estas emociones relacionadas con pues la tristeza, pero también llegamos a empezar a sentir todas estas otras emociones que según lo que nos cuentas están como asociadas más bien a un cuadro depresivo. Entonces, ¿tú crees que hablar con una amiga, con un amigo, con un familiar pueden ayudar? Bueno, Caro, ahí hay algo y lo mencionabas al inicio también y es los amigos y los familiares, pues sí, efectivamente son como esa red de apoyo que todos los seres humanos deberíamos tener, ¿sí? Las personas que hacen parte de nuestro contexto, de nuestro entorno, pero cuando estamos hablando de una depresión, digamos que uno dice, agradezco a mis amigos y a mi familia que está ahí, pero necesitamos un apoyo de un profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque los amigos y la familia siempre nos van a tratar de ayudar desde cómo ellos perciben la situación, ¿sí? Entonces es como, mira, a mí me funcionó esto, o tú deberías hacer tal cosa. Entonces ahí se pierde como ese punto objetivo con el que debe ser tratado cualquier tipo de trastorno o cualquier situación compleja que vive un ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos en una situación compleja que no sabemos si de para adelante o de para atrás, ahora imagínate sumarle el punto de vista, no sé, de un amigo, de la mamá, de la pareja, que pues son seres muy importantes para nosotros y entonces nos generan casi que un poco más de indecisión. Entonces, ay, ¿será que hago lo que me está diciendo o no? Entonces nos llevan casi que a un desconocimiento mayor de la persona acerca de lo que le está ocurriendo. Entonces lo que necesita encontrar es, hey, ¿cuál es mi panorama? ¿Cuál es mi realidad? Más que recibir un consejo de lo que debo hacer, ¿sí? Porque resulta que
En ese instante, si esa persona no hace, por ejemplo, lo que le dice la mamá o el amigo, pues le va a generar muy seguramente un sentimiento de culpa. Empeoramos la situación, ¿vale? Entonces, por eso necesita un acompañamiento puntual desde una mirada objetiva, ¿sí? Y profesional, nuevamente lo digo, que acompañe o guíe ese proceso de volver a sí mismo. Yo creo que tanto nosotros como las personas que nos escuchan cuando tenemos este tipo de situaciones, enfrentamos este tipo de emociones y pues problemáticas a nivel de salud emocional, salud mental, trasladamos nuestras experiencias personales y también nos trasladan a nosotros todo eso las personas a quienes les pedimos que nos escuchen o que nos den un consejo, y definitivamente lo que tú decías, terminamos como envueltos en una situación más compleja de la que empezamos, porque ya el tema no es solamente por qué me siento así, ¿qué hago con este sentimiento que tengo que no sé si es tristeza, yo no sé si es depresión, pero me estoy sintiendo preocupada, nerviosa, cansada, irritable, disgustada conmigo misma, no me gusta la vida, no me gusta todas esas situaciones que se presentan y todos esos cuestionamientos a los que tú llegas? Y aparte de todo tienes que complementar con que tienes que satisfacer a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu amiga, a tu amigo, porque si tú no tomas la decisión basada en el consejo que te dieron, pues entonces quedas ahí como que, ay Dios mío, satisfacer la necesidad del tercero, de hacer lo que él me sugirió, de hacer lo que ella me sugirió, la cosa se pone más complicada. Y definitivamente terminamos en una bomba de verdad en la que en algún momento termina explotando. Creo que hay algo importante que te tengo que preguntar y es ¿cuáles son las consecuencias de limitarnos a hablar con una amiga, con un amigo, con un familiar y no buscar ayuda profesional, ayuda idónea que nos pueda ayudar en este proceso en un momento tan crítico pues como es la depresión? Vale, Caro. Ahí hay algo y lo venimos hablando y es, uno, las expectativas de los demás hacia nosotros, pero también la construcción de nosotros hacia afuera, es decir, cómo esperamos que los demás nos vean y cómo cumplimos esas expectativas que nosotros mismos hemos creado, ¿no? Entonces ahí hay una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro familiar o nuestro amigo llega con todas las recomendaciones, ¿cierto? Llega con su punto de vista, con su experiencia puntual y muchas veces frente a la depresión es aumentar lo que está sucediendo, ¿sí? Porque no le vamos a dar una solución, solo un pañito de agua tibia, pero esto sigue aumentando y sigue aumentando en términos de que nosotros, por ejemplo, si sufrimos depresión, estamos nuevamente como ajustándonos a lo que otra persona nos exige o nos pide. Entonces pasa muchas veces que, ay no, pues usted solamente está sintiendo una tristeza, eso se le va a pasar, o mire, sonría, la vida tiene que cambiar, usted depende de usted, todo está en la mente, para adelante, siga adelante. Y bueno, esas frases uno dice, venga, son motivadoras, y estoy haciendo acá entre comillas, ¿cierto? Porque no nos podemos involucrar tampoco entonces en ese positivismo tóxico, que siempre lo menciono, y es muchas veces nuestros familiares o amigos en ese afán de vernos bien, ¿cierto? Entonces nos dicen, no, venga, esto no está pasando pues nada malo, usted no es la primera persona que pasa por esta situación, esto ya va a pasar. Y empezamos realmente a creer que es así, ¿cierto? A tratar de sonreír, ¿cierto? Al diario, pero en realidad adentro están pasando una cantidad de cosas que no podemos desconocer. Lo mencionábamos ahorita en cada uno de los síntomas. Hey, tengo una pérdida de energía, unos sentimientos de culpa impresionantes, una irritabilidad que no me aguanto ni yo mismo, o sea, ¿qué está pasando? Pero mis amigos y mi familia me dicen que esto no es importante. Entonces pasan dos cosas. Uno, empiezo a juzgarme de más, ¿cierto? Porque digo, no, pues yo debo estar loco porque pues esto no, ¿por qué estoy reaccionando así? Y dos, pues como no acudo a un profesional, pues efectivamente no entiendo qué es lo que sucede conmigo y lo que hago es prolongar y prolongar y prolongar eso que estoy sintiendo, o sea, no le doy ninguna solución. Entonces ahí es cuando nos enfrentamos muy seguramente frente a una depresión mayor que ya nos puede estar indicando incluso episodios, ¿sí? O sentimientos que nos lleven a pensar en un suicidio. Y ahí, Caro, o sea, ya estamos hablando ya de una depresión mayor, de una depresión, llamémoslo así, incluso crónica. Entonces siempre la recomendación es acude a un profesional. Y a propósito de esto que nos mencionas, Nancy, en la introducción de este podcast les hablaba sobre la encuesta del DANE y podíamos encontrar parte de esa encuesta arroja
que entre hombres y mujeres, las mujeres tendieron a reportar mayores prevalencias, en especial en aspectos como cansancio, tristeza, dificultades para dormir, entre otras cosas. Pero en la misma encuesta encontramos consignada información relacionada con los índices de suicidio en Colombia, en donde los casos de suicidio, el mayor porcentaje son de hombres que de mujeres. Entonces, aquí traigo yo también el cómo impacta cultura machista en la que nosotros vivimos, donde el machismo no solamente afecta a las mujeres, sino que también afecta a los hombres, porque podemos entender o podemos darle la siguiente interpretación a esta encuesta. Son las mujeres las que tienen mayor facilidad de comunicar sus emociones, sus sentimientos, o más que facilidad es que la sociedad no le juzga tanto, pero cuando los hombres se sienten con este tipo de sensaciones, de sentimientos, de emociones, no levantan la mano y no hablan, porque pues la sociedad ha dicho, el hombre no llora, el hombre no siente, el hombre no se queja, y muchas veces los hombres lo que hacen es quedarse ensimismados con sus emociones, con sus sentimientos, se vuelven introvertidos en ese aspecto porque tienen que darle una cara diferente a la sociedad en donde son todos poderosos, en donde no lloran, en donde no les duele, y definitivamente podemos ver ese contraste que hay entre esos dos aspectos de la encuesta, que pues el primero está relacionado con que, bueno, usted qué siente durante la pandemia, cómo se ha sentido, qué sentimientos ha tenido, pero vemos esa otra información que hace parte de esta información del DANE, donde habla de los índices de suicidio y son los hombres los que más acuden a terminar con sus vidas. ¿Por qué pasa eso? Porque definitivamente los hombres no tienen esa posibilidad o no se dan ese permiso de hablar. Y también me gustaría que habláramos de eso, Nancy. ¿Por qué tenemos que eliminar de nuestra mente esa limitante de que hablar sobre las emociones, sobre los sentimientos es cosa de mujeres? ¿Por qué también es cosa de hombres? Bueno, digamos que frente a todo lo que tú hablas y explicas, digamos que desde la encuesta, pues uno dice, listo, es una encuesta, por supuesto vamos a creerle, y además hay un aspecto ahí y es, bueno, los hombres efectivamente pues también están en toda la libertad y en toda la posibilidad de sentir, de comunicar. Lo que pasa es que efectivamente, pues yo diría que más que irme por el lado machista, pues yo diría, pues tal vez las mujeres se nos da mejor el tema de comunicar y de hablar acerca de lo que sentimos. ¿Por qué? Porque la postura de ellos ha sido siempre un poco más protectora, ¿cierto? Digamos que desde una mirada más protectora precisamente hacia nosotras. Entonces, si yo soy el que protejo, si yo soy el fuerte, si, digamos que si yo soy el que tiene que estar en pie también para ti como mujer, llamémoslo de esta manera, pues en qué momento yo me puedo quebrar también y hablar de lo que siento. Entonces, mira que ahí, digamos que se convierte casi que en un arma de doble filo, esa capacidad o esa postura como de estar todo el tiempo bien, de poder resolver para los demás, de ser, no sé, llamémoslo así como el proveedor, ¿no? Digamos que desde esa figura, desde ese rol que el hombre normalmente está asumiendo, pues se queda corto en términos de poder expresar lo que siente. Pero siento que también, digamos que ellos mismos, bueno, los hombres deben abrirse a esa posibilidad de poder comunicar lo que sienten. De hecho, yo tengo también pacientes hombres y cuando encuentran esa confianza, ¿cierto? Esa confianza y ese espacio de escucha, pues también son capaces de expresarlo. Y además de eso, en el momento en que lo expresan es como si generaran un ejercicio en el que se evidencian a ellos mismos expresando lo que por mucho tiempo han dejado de decir, ¿sí? Como han dejado de expresar, de sentir o incluso de pensar, ¿sí? Es como que estamos enfocados en otras cosas y las emociones siempre las hemos dejado a un lado porque nos enseñaron que las emociones es igual a debilidad y realmente emociones es igual a fortaleza. Porque en las emociones es donde nosotros podemos comprender quiénes somos, qué sentimos, qué pensamos, cómo nos relacionamos con las demás personas. Entonces, cuando fortalecemos nuestras emociones, cuando nos hacemos, digámoslo así, dueños de nuestros miedos, sí, pero a la vez también dueños de nuestras habilidades, pues entonces podemos avanzar. Y ellos también están en la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que tú lo mencionaste al principio. O sea, lo que les enseñaron, venga, no llore, ¿sí? No, párese y ya no llore, usted es fuerte, ¿sí? Usted es valiente. ¿Quién dijo que llorar es no ser valiente?
¿me entiendes? Entonces ha venido como desde una construcción, llamémoslo así también, de una construcción social donde las lágrimas, el dolor, las emociones, el poder expresar incluso si queremos a alguien más, pues es debilidad. Entonces no, guardemos silencio. Y ese guardemos silencio es precisamente lo que nos lleva a no resolver lo que sentimos frente a una situación. Entonces si no lo resuelvo, pues entonces lo guardo, lo reprimo, y aquí tenemos el tema. Se me puede convertir toda esa represión en términos de lo que siento y de lo que vivo en una depresión, ¿sí? Y de ahí viene, entonces empezamos a presentar la irritabilidad, la preocupación, el nerviosismo, porque es que yo lo he mencionado en algún punto, el alma aguanta y aguanta dolor y es muy fuertecita para aguantar dolor, pero también llega un momento en el que no da más, y entonces empezamos también, por ejemplo, con problemas a nivel corporal, que eso podría ser otro tema en algún momento. Siento que sí, los hombres efectivamente deben también abrirse a ese espacio de poderse comunicar, de poder expresar, ¿cierto? Pero también hay un punto importante, y es que cuando eso suceda, pues no sean juzgados, porque ay, vení, entonces vos sos hombre, ¿qué haces aquí explicándome lo que sientes? O sea, ¿cómo así? ¿O por qué mi pareja me está diciendo cómo se siente si es que él tiene que ser valiente? Entonces no solamente va a depender de ellos, sino también del contexto en el que se estén relacionando, ¿sí? Porque digamos, si siente la confianza de contarte algo, por ejemplo, voy a hablar aquí en pareja, pero tu postura es como que, ay, no, venga, o sea, ¿a usted qué le está pasando? ¿Por qué vino usted aquí a expresarme que se siente mal cuando usted es hombre? Entonces, pues dime también qué herramientas o con qué confianza esa persona va a llegar a querer contar algo. Entonces también va a depender de ese contexto y de esa confianza que podamos generar. En este caso, pues estamos hablando de los hombres también, ¿no? Hacia las mujeres también. Sí, tienes razón en ese tema, y hace un momento tú hablabas de un término que ahora ya se ha vuelto más común, es el positivismo tóxico. Uno entra a las redes sociales, uno habla con alguna amiga, con algún amigo, de hecho, no sé, pero a las personas que están en una edad, en su adolescencia, también como que el tema por parte de sus papás, de su círculo familiar, es... porque este tema también es importante que lo traslademos a todos los miembros de la familia, a todos los miembros de la sociedad, y es que los adolescentes de manera especial se limitan muchas veces en hablar, en contar lo que sienten, las situaciones que están atravesando, de acuerdo a la percepción que tienen ellos de la vida, que es muy diferente a la que uno tiene después de los 30 años, 40, 50 años, y como lo dicen muchos papás, es que usted se ahoga en un vaso de agua, pero es que usted lo tiene todo, pero es que usted solo tiene que estudiar porque acá se le da todo, pero es que mire, usted tiene todos los juegos que quiere, pero es que vea, y hay un momento en el que se genera ese bloqueo con los hijos, con las hijas, en etapa, en su niñez, en la adolescencia especialmente, que es una edad compleja. ¿Cuál sería el consejo, Nancy, para las mamás, para los papás que tienen hijos en esta edad, hijas en esta edad, para poder entender o tomar una decisión que pueda repercutir positivamente en la salud mental y emocional de sus hijas y sus hijos? Digamos que más que un consejo, es una invitación a que puedan escuchar lo que sus hijos tienen para decir, porque cuando empezamos a escuchar al otro, entonces debemos, hagan de cuenta, como sacar toda la percepción, las creencias, los puntos prejuiciosos también un poco que tenemos nosotros mismos para poder abrirnos a eso que esa otra persona nos quiere decir. No se nos puede olvidar dos cosas. Uno, que también nosotros pasamos por ahí y tuvimos unas vivencias, ¿cierto? Y una interpretación de nuestras vivencias. Y dos, que esa persona que tenemos al frente de nosotros, por más hijo o hija que sea, también tiene una vida y una interpretación de lo que vive. Entonces, como padres, tenemos la responsabilidad de poder escucharlos sin juzgarlos. Claro. Mira que a propósito de eso también voy a compartirte y a compartirles. Esta es una opinión muy personal y pues obviamente podrán haber y surgir otras opiniones al respecto, pero pienso que en Colombia la salud mental no hace parte como de la atención primaria que debería tener un ser humano, y me sitúo en Colombia porque es lo que conozco, no sé cómo funcionan otros países en esta materia, pero es triste saber que eso no es fundamental y no es importante, y siempre he pensado que si la salud mental se atendiera como algo básico y fundamental, esto nos ahorraría muchos recursos que se utilizan para poder resolver consecuencias que vienen
de situaciones difíciles y de situaciones relacionadas con la salud mental de las personas. Lo que hablábamos hace un momento, el tema de los suicidios, pues imagínate cuando una mujer o un hombre que son los jefes del hogar se suicidan, cómo quedan los hijos, cómo queda la familia, cómo hacen para continuar con su vida en materia económica, se pierde el rumbo de los hijos en materia de educación, como seres humanos, como personas. Entonces, siempre he considerado que la salud mental debería tener o debería considerarse como atención primaria en nuestro país, pero tristemente eso no es así. En ese caso, yo también hago una invitación y es considerar a una psicóloga o a un psicólogo como parte fundamental de lo que uno invierte en sí mismo, en su bienestar y en el de su familia, porque definitivamente es totalmente necesario estar bien con nosotros mismos. ¿Cuándo es recomendable acudir a un psicólogo? Cuando estamos sumidos en la depresión, o podemos tener conversaciones con una persona profesional en psicología sin necesidad de estar viviendo una situación como esta. Bueno, digamos que tú lo mencionabas también y es asistir a un psicólogo no solamente es cuando tenemos un problema. Asistir a un psicólogo también debería incluirse dentro de esos chequeos médicos que generamos, ¿cierto? Y que hacemos pues a lo largo de nuestra vida. Digamos que es puntualizar en nuestra salud emocional, nuestra salud mental y efectivamente podemos acudir no necesariamente desde una problemática, sino, quiero entender, no sé, aspectos positivos que no soy capaz de ver sin la ayuda de un profesional. Quiero poder entender qué me quieren decir mis emociones, por qué siento miedo cuando, no sé, voy a emprender un proyecto nuevo, por qué dudo acerca de mis capacidades, ¿sí? O por qué mis relaciones a nivel personal siempre terminan en lo mismo. De ese punto yo te diría, ¿qué cosa más interesante hay a partir de poder conocer cuáles son esas habilidades y esos aspectos por mejorar que tenemos? ¿Sí? Es como que ¿por qué en lugar, va a sonar, no sé cómo le suena este punto, pero por qué en lugar de invertir, por ejemplo, no sé, en la mejor ropa, en el mejor celular, en los mejores zapatos, para de alguna otra forma como sopesar mis inseguridades, porque realmente no las veo desde el fondo y me doy cuenta que todo lo que siempre estoy necesitando alrededor mío es realmente una añadidura, ¿sí? Es decir, es como que me voy a ir en un camino a ese descubrimiento de quién soy, de qué quiero, de cómo puedo hacer las cosas para mejorar. Sí, por supuesto. Y de pronto es importante hacer acá una recomendación para las personas que están escuchando este podcast en este momento. Y es que pues todos en algún momento de nuestra vida desarrollamos ese rol de amiga, de amigo, de familiar que sirve como escucha para que otra persona se desahogue, nos comparta sus sentimientos, sus emociones. Pero tenemos que tener claro una cosa y es que nosotros no tenemos la formación para poder orientar, para poder dar una recomendación. Y yo pienso que si nosotros amamos, si nosotros queremos a esa persona, para mí es fundamental dar estas pautas, aunque yo no soy profesional, pero es lo que he aprendido estando en terapia contigo, Nancy, y es no trasladarle nuestras experiencias ni nuestras creencias a la persona que acude a nosotros a pedirnos un consejo o a escuchar, porque es que muchas veces las personas acuden a un tercero solo para ser escuchados. Qué cosa, pero es tan difícil y es tan complicado muchas veces acercarse a alguien y que solamente nos escuchen, porque lo que hablábamos hace un momento es que las personas tendemos a escuchar desde nuestros egos, terminamos trasladando nuestras emociones y nuestras experiencias y nuestras creencias a otras personas y las recargamos con todo esto y podemos dar también una opinión muy responsable respecto a su situación, respecto a su vida en el momento en que nos comparten. Y yo creo que el acto de amor más grande que podemos tener con esta persona que acude a nosotros para ser escuchada, para recibir una recomendación, un consejo, es orientarle para que acuda a una persona profesional, a una psicóloga, a un psicólogo. Yo creo que ese es el acto más grande de amor. Y a propósito de eso, quería que también, Nancy, tú le dieras
un mensaje tanto a mujeres como a hombres que a propósito de la pandemia se han sentido abrumadas y abrumados en sus vidas con todos los cambios que hemos tenido que vivir, teniendo en cuenta que controlar la COVID-19 ha propiciado una cantidad de políticas de salud, de políticas de autocuidado y de bioseguridad que hemos tenido que empezar a implementar en nuestra vida, que nos han alejado de la presencialidad en escenarios como la universidad, el colegio, los trabajos, las mismas relaciones afectivas. ¿Cuál sería ese mensaje para las personas que nos escuchan en este momento, mi querida Nancy? Bueno, mi Caro, efectivamente la realidad nos cambió, la cotidianidad nos cambió. Antes teníamos la oportunidad de salir a nuestros trabajos, de relacionarnos, que por supuesto ha sido el punto más drástico. Diría yo, el cambio más drástico ha sido a nivel social, y esa interacción con los demás, pues de alguna u otra forma aporta a ese bienestar emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ahí donde podemos comunicar, donde podemos hablar, donde podemos despejarnos de alguna u otra manera de todo lo que en algún punto es la carga laboral, ¿no? Entonces ahora está la carga laboral, la carga emocional y la carga también del hogar. Entonces tenemos tres, digámoslo así, tres aspectos en uno, y que de alguna u otra forma nosotros como seres humanos pues siempre tenemos como esa necesidad de estar sorteándolo todo, ¿cierto? Y de ponernos, llamémoslo así coloquialmente, la 10 para resolver. Entonces en ese afán de ser los mejores en todo lo que hacemos, siempre estamos con muchas autoexigencias, y ahí es donde viene mi invitación. Mi invitación es a generar un espacio para nosotros mismos, así sean 10, 15 minutos en el que podemos estar escuchando lo que sentimos, ¿cierto? Mirando hacia adentro, haciendo un alto, puede ser desde un ejercicio de meditación, de respiración, desde una meditación guiada. Recomiendo mucho, por ejemplo, también que se pueda escribir en un cuadernito que ustedes puedan llevar, no sé, las emociones, los pensamientos del día, agradecer también por el día, tener la oportunidad también de generar pausas activas en medio del día a día, ¿cierto? Porque muchas de las personas estamos siempre enfrente de un computador, pendientes de un celular, pero en ningún momento estamos como interactuando, que era lo que podíamos hacer anteriormente, ¿cierto? No sé, el momento del café, el momento de hablar en la oficina, el momento de reírnos, no. Ahora todo entonces está enfocado en una productividad, en un trabajo 24/7 que nos exige estar alertas todo el tiempo, pero estamos tan alerta afuera que dejamos de pensar en nosotros mismos. Entonces es como decirles en este momento, hey, ustedes también son prioridad, lo que sienten, lo que piensan, también es prioridad. Entonces que no se nos olvide en ese autocuidado emocional, pues darnos lugar, ¿sí? Porque es que ahorita tú lo mencionabas, hay muchas políticas, ¿sí? Y ha salido mucho este tema de autocuidado emocional, pero realmente si lo vamos a aterrizar a la realidad, un pocón, ¿cierto? Entonces vamos a dar una mirada realmente hacia eso, empecemos a evaluar qué nos gusta, ¿sí? Qué espacio podemos generar, no sé, así sea que leamos un libro 5 páginas y listo, pero es como generar también un espacio para nosotros. Creo que ahí está, llamémoslo así como el truquito, ¿sí? Generar ese espacio para nosotros, para que esa carga de afuera no sea tan pesado, tan difícil de llevar. Así es, y estoy completamente convencida de que es la mejor invitación con la que podemos ya ir cerrando este podcast, y pues de verdad que creo que históricamente nos han instaurado una idea en el cerebro de que todo es plata, de que todo es acumulación material, pero pues ¿en dónde queda lo que somos por dentro? ¿En dónde queda cómo nos sentimos, cómo estamos en ese punto tan importante del ser y del estar conectados con nosotros mismos, del estar satisfechos con quienes somos, no por lo que digan los demás, sino por esa aceptación que debemos darnos a nosotros mismos? ¿Sí ves cómo he aprendido de tanto hablar contigo? Pues eso está muy bien, Caro, de eso se trata también, ¿no? Digamos que la terapia siempre nos lleva, por supuesto, a pensar en nosotros mismos y nos deja un conocimiento muy bonito, sobre todo acerca de la vida, y en ese quiénes somos, pues nos da la seguridad para poder avanzar. Entonces, pues bien, de eso se trata. Eso es, se desarrolla mayor seguridad por quienes somos y por cómo somos, y no solamente eso, sino amarnos más, que es parte fundamental de todo esto también. Y bueno, mi querida Nancy, nosotros aquí ya vamos terminando. Yo de verdad que quedo sumamente agradecida, como siempre, por tu participación acá, mi llamado, que siempre está ahí
para mí, no solamente como tu paciente y nuestra amistad que ha venido creciendo con el paso del tiempo, sino también para que podamos servir a otras personas que tal vez tienen todas las mismas dudas y cuestionamientos que se formularon hoy. Y para esto, entonces, yo quiero que cerremos, que nos puedas compartir tus redes sociales, tu información de contacto para que las personas que están en este momento acá conectaditas puedan acercarse a ti en caso que lo llegaran a necesitar. Claro que sí. Caro, pues primero agradecerte por la invitación y decirte que es con todo gusto, ¿sí? Me lo disfruto mucho y sabes que en la medida en que pueda colaborar ahí voy a estar. Y bueno, sí, les comparto mis redes. Me pueden encontrar en Instagram en @sikevivir y me pueden contactar por WhatsApp al 317-832-0664. Ahí voy a estar para cualquier inquietud que necesiten resolver. Muchas gracias. Claro que sí, perfecto. Y bueno, síganme también en Instagram como soy Caro Mejía y escríbanme por ese medio. Yo voy a estar siempre full pendiente para interactuar todos los días, para que propongan la agenda de este podcast. Ustedes saben que acá pueden compartir sus inquietudes, dudas, cuestionamientos, preguntas, todo lo que quieran y todo lo que crean puede enriquecer este proyecto que más que mío es de ustedes. Y pues si aún no siguen este podcast, pueden seguirnos en cualquiera de las plataformas de streaming. Si ustedes con todo lo que escucharon hoy vibraron, sienten que les puede ser útil no solamente a ustedes sino a otra persona, en esa persona que pensaron cuando escucharon todo lo que hablamos en este podcast, por favor compartir, porque todo esto puede ser muy útil para otras personas que están por ahí calladitas, que no hablan de lo que sienten, que no hablan de lo que piensan y que están atravesando una situación relacionada con el tema del podcast especial de hoy. Les envío a todas, a todos y a todos un saludo supremamente especial y pues nada, un besito y un abrazo. Soy Caro Mejía y en este espacio les propongo que hablemos. En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly, una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1877-BAY-SPAN, o sea, 1877-229-7726.